¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Que Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó, la tumba y la cruz quedaron vacías. Gloria a Dios que no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, porque Él lo hizo así en la cruz. Él fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y Él resucitó. Bendito sea Dios que resucitó para nuestra justificación, es decir, para declararnos sin pecado. Delante del cielo, los que hemos aceptado a Jesucristo, estamos sin pecado. ¿Cómo ha sido? Se limpió, se borró la cuenta que estaba en contra nuestra desde Adán por el pecado de ellos. Bueno, hermanos, vamos con nuestro tema. Hay capítulos en la Biblia que son bien severos, duros, de juicio, de advertencia, pero este es uno de esos capítulos hermosos, con esperanza. Es un capítulo que yo creo que más de uno lo hemos leído. Creo que casi la mayoría del pueblo cristiano ha leído Jonás, pero no lo ha meditado para su interpretación. Y este es un capítulo que es tan breve que lo vamos a ver verso por verso. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Para aplicarlo. Tiene remas que llamamos versitos para aprender a orar, para aprender a aconsejar, para fortalecernos y para fortalecer también a otros. Es un capítulo de esos maravillosos en la Biblia, hermanos. ¿Quién lo viera? El hombre metido en el buche de un pez, casi digo de una ballena, pero no, de un pez grande, pero allá desde ese vientre de ese pez nos enseña muchas cosas. Dios quiera que el Espíritu Santo nos ayude a entender este tema. El temor y el orgullo de Jonás causan que huya de Dios. Él no desea ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a la gente como Dios le había ordenado. Todo lo que está pasando es porque él se niega a ir a Nínive. Por orgullo, por lo que sea, porque sabe que Dios los va a perdonar. Entonces yo no voy a Nínive, que vaya otro. El profeta siente que ellos son sus enemigos y esto nos avisa de algo, ¿no? Que así sean los enemigos, nos toca predicarle. A quien nos haya hecho mal o nos toca predicarle el evangelio, perdonar y predicar el evangelio. Está convencido de que Dios no llevará a cabo su amenaza de destruir la ciudad y aborda un barco para Tarsis, que está en la dirección opuesta. Es decir, yo sé que Dios tiene un corazón grande, que Él los va a perdonar, entonces ¿para qué me pongo a desgastarme? Es como si nosotros dijéramos lo mismo. Bueno, los que están en el mundo de todas maneras Dios los va a salvar, ¿para qué vamos? No. Nosotros somos los instrumentos para ellos, para los que no han oído la palabra del Señor. De repente se desata una fuerte tormenta. Estoy haciendo como un breve resumen para los hermanos que de pronto no estuvieron el domingo o los que están entrando nuevos. De repente se desata una fuerte tormenta que obliga a que la tripulación eche su cargamento al mar y mediante suerte determinar que Jonás, quien a bordo duerme, es el problema. Aquí sucedió algo, ¿no, hermanos? A raíz del pecado, Jonás viene durmiendo y los otros sufriendo. ¿Por qué están sufriendo ellos? ¿Por qué pierden sus pertenencias? ¿Por qué tienen que echar el equipaje al mar? Por el pecado de Jonás. Mire el pecado cómo afecta a quienes nos rodean. Cuando tomamos malas decisiones, cuando hago lo que yo quiero, cuando no es la voluntad de Dios sino la mía, le estoy haciendo mucho daño no solamente a mi vida, sino a los que conviven conmigo, a mi familia. Muchas veces en una empresa uno hace mucho daño en un hogar cuando está haciendo lo que se le antoja, cuando no está siguiendo las directrices de Dios. Y por culpa de Jonás, ellos tuvieron que perder lo que tenían, hermanos. Injustamente, ellos tuvieron que perder. Y el otro viene durmiendo tranquilo, haciéndose que no es el del problema. Ellos lo lanzan por la borda y es tragado por un gran pez. En su vientre por 3 días y 3 noches, Jonás se arrepiente de su pecado hacia Dios y el pez lo vomita en tierra seca. ¿Qué aprendemos acá? Tuvo que esperar 3 días el proceso para que él llegara al arrepentimiento. De repente pienso yo, imagínense a Jonás entrando en el pez.
baboso eso, jugos gástricos, olor a todo. Y entra y yo creo que pues, me imagino, ¿no? No dice la Biblia, es de la Biblia mía. De pronto entró, se asustó, se quedó quieto. No sabemos en qué hora, no nos dice la Biblia qué hora se arrepintió ni en cuál día. Pero tuvo que haber sido un momento horrible. De esos momentos por los que muchos pasamos, algunas veces, por llevar la contraria, por hacer lo que queremos. Y está pasando por un momento muy difícil, pero también nos está hablando ya, nos está mostrando a Cristo lo que sucedió miles de años después, cuando en la cruz murió, fue sepultado y al tercer día, desde ahí nos está mostrando. De ahí que el Señor lo citó a Jonás, que esto no es una fábula, sino fue un hecho real. Bueno, Jonás se arrepiente de su pecado hacia Dios y el pez lo vomita en tierra seca. La desobediencia a la palabra de Dios siempre traerá serias consecuencias. Sin embargo, hay esto, hermanos. En la condición donde estemos y clamemos, también está su pronto y oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? No importa el pecado que hayamos cometido. No importa la situación en que estemos ahora mismo. Los que estamos aquí, los que están afuera. Dios está listo a que si acudimos a Él, nos va a perdonar. No importa el pecado que se haya cometido, porque muchas veces a uno le parece grave, pero para Dios, Él sabe cómo hace sus cosas. Y este es un verso, esta es una parte de ánimo. No importa, hermanos. Acuda a Dios, arrepiéntase, nos arrepentimos. Él está para perdonarnos y seguimos en nuestra vida espiritual. Porque ¿quién no pecamos? Ahora, hay pecados de pecados, pero es pecado. Desde la simple mentira hasta el aborto que dijo el hermano, que está permitido. Porque es quitarle la vida a un inocente, que desde la concepción es un ser humano. Desde la concepción es un ser humano. Nuestro tema de hoy es bien raro el título, ¿no? Oración, tiempo, modo y lugar. Poco se usan estas palabras. Sí, pero es que vamos a mirar en qué tiempo se puede orar, en qué modo, en qué lugar, donde sea. No necesariamente tiene que estar en la iglesia, no necesariamente en grupos de oración, ¿no? Vamos a ver que Jonás oró solo. En su peor condición, oró Jonás en el capítulo 2. Bueno, hermanos, Jonás es arrojado al mar, ahí quedamos el domingo pasado. Pero hay algo, no está muerto. Él no está muerto. Por la pura misericordia de Dios, está vivo. Hay quienes dicen que Jonás murió, pero no nos dice la Biblia exactamente que murió. Sí estuvo cerca a la muerte, estuvo como en la tumba, como en el sepulcro, pero no nos dice exactamente. Pudo haberse desgonzado, es posible que haya perdido el conocimiento, porque estuvo en la condición muy terrible. Pero no nos dice la Biblia exactamente que murió. Tomémoslo como que él pasó por un proceso. Es hermoso ver a Dios actuando en medio de nuestras crisis o desesperación. Jonás está atravesando una gran adversidad. Yo no sé si hay alguno de mis hermanos acá o al otro lado que ahora mismo está pasando por una crisis cual sea. No pierda la esperanza, no pierda la fe, pero también hay que mirar por qué motivo es la crisis, quién la originó, quién la causó, y Dios la está usando, porque muchas veces miramos a los lados buscando culpables. A ver a quién le echamos el ganso, pues el gancho, pero yo no reconozco que pudo haber sido por causa mía, y aquel culpable es él, y él es el que se va a arrepentir, Jonás, pero es una gran ayuda. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor lo tenía preparado. Con el Señor no hay sorpresas. No hay coincidencias. Ay, fue que pasó un pescado y de paso se lo llevó. No, el Señor lo tenía preparado. Pero Jehová
Estos son los peros bonitos que hay en la Biblia, porque hay peros que nos doblegan, hay peros durísimos, pero este es un pero bonito que está en la Biblia. Pero Jehová tenía preparado. Esto no fue pura casualidad o coincidencia, el Señor ya lo había preparado. Mientras Jonás subía a un barco hecho por hombres sin destino, Dios lleva a Jonás gratis. Era uno hecho por él para obedecerle a él y con destino determinado. Jonás sacó plata de su bolsillo, se subió a un barco sin destino. ¿Por qué? Porque nunca llegó. Pues el barco iba para una ciudad, pero no llegó. Ahora el Señor prepara un barco, digámoslo así, y lo va a llevar a un destino determinado y para que Jonás obedezca los mandatos del Señor. Este sí es el mejor barco. Dice Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí hay otro pero Dios. Mire estos dos peros. Arriba, Jonás estaba muerto. Jonás no tenía ya esperanzas en este mundo. Digo muerto en el sentido cuando uno desfallece. No, no, hermano, estoy muerto. Uno dice, estoy muerto de hambre, estoy muerto de sed, estoy muerto de cansancio, estoy muerto. Jonás está muerto. No ve nada por los lados. De hecho, ¿qué va a haber ahí adentro? Y en esa oscuridad. Pero Dios. Y Romanos también tiene un pero preciosísimo. Después de que Pablo nos lleva al infierno en el capítulo 1, por allá Pablo en el 3 y el 4 dice, pero Dios, lleno de misericordia, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él. Son los peros hermosísimos. Bueno, miren esto, hermanos. El pez le obedece a Dios. Los vientos y las olas le obedecen a Dios. La planta y el gusano, como veremos, Dios mediante el próximo domingo, próximamente le obedecen a Dios. Los ninivitas que se van a arrepentir le obedecen a Dios. Jonás es el único que no le obedece. Qué cosa, ¿no? Todo le obedece al Señor, hermanos. Un pez, una planta, ¿se acuerdan la calabacera? Y qué tristeza tener que decir, hermanos, hasta los gusanos le obedecen a Dios. Y los cristianos muchas veces no le obedecemos a Dios. Qué tristeza que un gusano sí lo haga. Y mucho creyente llevando la contraria y lleve la contraria siempre. Jonás es el único que no obedece. Es una enseñanza para nosotros. Si mira uno la Biblia y estoy leyendo y comparándola y digo, ¿yo le estoy obedeciendo a Dios o simplemente me estoy llenando de conocimiento? Y el Señor se complace cuando se le obedece y dice la Biblia que Él se complace teniendo misericordia. A Él le encanta tener misericordia de los hijos que le obedecen. Jonás. Voy a hacer un recuento para los hermanos que entraron nuevos. ¿Qué fue lo que pasó? Para entrarlos más en contexto porque ya vamos con la oración. Entonces tenemos Israel. Ahí está Jonás. Debe ir a Nínive. Es subiendo, no bajando. Jonás escucha la palabra del Señor. Jonás, debes ir a Nínive porque hay muchas personas para salvar. Y esta mañana nos dice, debes abrir la puerta de tu casa, debes ir al vecindario, debes saludar a tu suegra, a tu suegro, a los seres queridos, evangelízalos. Porque pronto vendré y ellos se pueden quedar y tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Hasta dormiste con ellos, estuviste en la misma pieza, con Biblia, con 2, con 3 Biblias, no lo hiciste. Yo reclamo esa sangre. Por eso a nosotros siempre se nos invita, predique. Y debe ser reiterativo, predique el evangelio. De muchas formas, ¿no, hermano? Se puede predicar. No solamente detrás de un micrófono o en un púlpito. De muchas maneras. Pues él coge para Jope, desciende. Ya les explicamos, ¿no, hermanos? Empezó a echar de para abajo. Empezó el descenso y cuando entramos en desobediencia, empieza el descenso. Este es un recorderis. ¿Y qué hizo ahora? Va y toma un barco y en el barco va y se acuesta en la parte de abajo. Sigue bajando. Y más adelante él nos va a decir, descendí en el capítulo que vamos a ver. ¿Y qué pasó? Que descendió a Tarsis. O sea que no va a parar esto. Baja, baja, baja. Ahí está este pez
Algunos lo ven como el castigo, ¿no? Por haber sido desobediente, el pez se lo... ¿Un castigo? ¿Cómo lo ven? Piénsenlo. ¿Qué puede ser ese pez? Sí, es un pez más bien salvavidas, no un pez castigador. Porque donde no aparezca el pez, glu, glu, glu. Y el pez lo tomó, no sabemos en qué parte, no creo que el pez estaba con la boca abierta, no. Él tuvo que haber entrado, lo dieron por muerto. Se cesaron los vientos, las tormentas. No es posible que él llegó hasta el fondo. Y el pez de todas maneras lo rescató. Dios lo tenía preparado. Y es que se llega al fondo, y por eso nosotros les dijimos el domingo, es bueno cuando alguien va en picada, Señor, que toque fondo rápido para que pueda levantarse, para que pueda ver. Porque cuando se les coloca trampitas, los tenemos ahí, pero engañados. Cuando una persona empieza a depender de otra, entonces le soluciona todos los problemas, no salió a trabajar o pasó cualquier cosa, no, yo le resuelvo, yo le resuelvo, yo le resuelvo, y nunca le permite que desarrolle sus capacidades o su trabajo. No es que de pronto va y cae, pues déjelo que caiga, para que entonces se levante. Este hombre va en picada. ¿Por qué no apareció el Señor en ese momento? Ay, no se me vaya a ahogar. O el papá, la mamá o los intercesores. No, que no se ahogue. Al fondo, hermano. Porque yo voy a hacer algo de ti. Voy a sacar lo mejor de ti a través de las pruebas. Y el Señor a través de las pruebas saca lo mejor de nosotros. Y a uno se molesta cuando está sufriendo y que mire lo que pasa. Por consecuencias. Y estar tapando y tapando y tapando no funciona. Es bueno, como decimos, orear las cosas para que salga a la luz y para que pueda haber solución, remedio. Pero tapar no funciona. Miren esto. El descendente y costoso resultado de ir contra la voluntad de Dios. Para abajo, para abajo, para abajo. De modo que hoy en día cuando uno mira y dice, bueno, pero ¿qué será lo que me está pasando? Que nada me está saliendo bien, nada me está resultando, revise. Porque hay un algo que está impidiendo la bendición de Dios. Ahora, Dios tiene misericordia y no nos deja morir de hambre ni nos deja ser indigentes, pero no podemos desarrollar cosas que queremos. Nuestras capacidades, la profesión, lo que hayamos, no la podemos desarrollar, pero alguien nos está subsidiando y hay... ¿Sabe por qué? Alguien decía un día, en Colombia se vive más o menos, hay gente que puede estar en la mala, pero subsiste y come y no vive desnuda. ¿Sabe por qué? Porque hay prenderías. Y empeñe, y empeñe, y después y empeñe. Entonces se la llevó así. Donde no hubiese prenderías, muérete. Pero Dios no va a dejar morir de hambre a sus seres queridos, hermanos. Pues aquí vino la solución. Ahora un gran pez se traga a Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, lo estoy repitiendo porque es clave este verso, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tipo de pez era este? Hay algunos dicen que era un cachalote, que son los que más se aproximan. Tiene como 6 metros de diámetro, es decir, cae la persona parada. Y hay historias reales de hombres que han sido encontrados en el vientre de estos pescados, de estos peces, perdón. O sea que no es una fábula, es cierto. Y hay varios escritores que han dado fe de esto, hermanos. No sabemos, todo lo que podemos decir con seguridad es que era un pez salvavidas. Por fin, después de todo lo que pasó en el barco, leemos que Jonás oró en el capítulo 2. Reconoce su triste condición y expresa su alabanza en clamor al Señor dentro del pez en soledad y oscuridad. El asunto es, ¿para qué esperarnos hasta llegar al fondo?
¿Para qué? ¿Para qué como torear a Dios, como que retar a Dios, sabiendo que Él es el poderoso, el soberano? Y hay veces que nos gusta como que hágale a ver quién puede. Y resulta que cuando uno se mete con Dios, adivine quién pierde. Pero allá dentro del pez, lo que no hizo en el barco, lo tuvo que hacer allá. Porque él hubiera podido hacer eso en el barco, como testimonio delante de todos. Yo soy el culpable, venga, oramos. Y le pido perdón a ustedes y le pido perdón a Dios. No, se quedó calladito, mátenme, échenme al agua. Eso soluciona todo, no es por ahí. Huir no es la solución. Muchas veces tenemos problemas y creemos que yéndonos o sacando del cuerpo, yo me voy de aquí, yo no vivo más, no me aguanto esta familia, no quiero a nadie. Uno cree que con eso va a solucionar los problemas. No los va a solucionar huyendo. ¿Sabe cómo se solucionan los problemas? Frenteándolos, con diálogo, con humildad, pidiendo perdón, se arreglan los problemas. Alguna vez estábamos pagando un arriendo en Balmoral y nos íbamos para otra parte porque estaba la situación bien arriba y no íbamos a alcanzar a pagar el arriendo y habíamos recientemente firmado el contrato con un hombre 3 meses, quedaban 9 meses por delante y son de las personas que dicen, se cumple la cláusula, me paga. ¿Qué hacemos? Poner la cara. Fui y le dije al hombre, don fulano, le vengo a decir una cosa, a ver qué se le ofrece, un viejito como con 20 casas. Pues resulta que no tengo plata para pagarle. Me quedé sin trabajo. ¿Quiere dejarme ir porque no tengo plata? ¿O quiere meterse en un pleito conmigo? Ponga abogado para que me haga la saque, porque no tengo. Porque claro, si no pago, pues me va a poner un abogado hasta que pague la cláusula, se cumpla el tiempo. Digo, no, me parece magnífico que me haya dicho eso con toda sinceridad. Saque su trasteo. Claro. Pero si me pongo a llevarle la contraria, le quedo debiendo, quedo mal, me demanda hasta que haya lanzamiento, los abogados me pueden defender, tengo hijos, y se forma un pleito inmenso que muchos conocen, otros no. Ponga la cara, hable de frente, diga la verdad, no puedo pagarle. Esas palabras conmueven al que sea. Es más, yo le dije, ¿qué quiere que haga? Para no quedarle mal. Le busco cliente. Si quiere, le busco otra persona que se venga a vivir acá. Dijo, no, tranquilo, tranquilo. Y quedamos hasta hoy. No, él murió después, pero siendo amigos. Bueno, hermanos, huir no es la salida. Jonás quiso escaparse. Esa no fue la salida. Y Dios tiene el control. El Señor tiene el control. Aparte del gran milagro que sucede aquí donde el pez traga a Jonás y no muere, apreciaremos otro milagro. El gran cambio que Dios hará en el corazón de Jonás. Es interesante que nosotros estamos pensando Jonás dentro de la ballena, dentro del pez, ¿no? Bueno, digámosle ballena. Jonás está ahí y yo estoy pensando, uy, Jonás dentro del vientre de este pez. No, ¿sabe cuál es el asunto? Lo que está pasando dentro de Jonás. Esa es la enseñanza. Que el Señor está trabajando es en el corazón de Jonás, no en el de la ballena. Pues ahí viene entonces la oración. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué oró Jonás? Porque un pez se lo tragó. Por eso el último verso, hermanos, en el hebreo comienza de primero. Acá. Porque une. ¿Cómo termina el último verso del capítulo 1? ¿Quién lo tiene, hermanos, que me ayude? El último verso del capítulo 1. Muy bien, ese es con el que hemos debido comenzar acá, claro, para seguir. Pero no, el Señor dejó una luz en medio de lo que le pasó a Jonás, dejó un rayo de esperanza. Y ahora lo vamos a cristalizar o a concretar en este capítulo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué es orar? Hablar con Dios.
no gritar a Dios, no culpar a los demás, como lo vamos a ver. Es que es una oración de mucha enseñanza que se la recomiendo, hermanos, para muchos de nosotros, para nuestra vida personal. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea que él se alcanzó a hundir hartísimo. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces veamos, dice la palabra. Entonces oró Jehová a su Dios desde el vientre del pez. Porque casi siempre, hermanos, que estamos en crisis, es cuando buscamos de Dios. Vea la crisis en que está. Eso no era cualquier crisis. Porque uno puede estar aquí en una crisis en un hospital, pero por lo menos está en el suelo. Y la familia lo ve, pero mire dónde está. No tiene un hálito de esperanza. Muerto. Muerto en vida, hermanos. Entonces, cuando llega la crisis, ahí sí, ore por mí, hermanito, hermanita. ¿Pero por qué? Ahora nosotros oramos. Pero qué bueno. Ahora hay oraciones de oraciones, no hay oraciones de... Pero hay otras que son de los problemas que uno por terquedad se busca. Y quiere que Dios ayude a arreglar los entuertos. E involucra a los demás. Y dijo él en su oración, invoqué en mi angustia a Jehová. Jehová es el nombre Yahvé en la Biblia católica, es el mismo Dios, es el nombre del Señor. Yahvé, Jehová. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Invoqué en mi angustia a Jehová. Bueno, gloria a Dios cuando tenemos angustias, porque entonces ¿de cuál otra manera? Pero no debe ser solo en angustias, porque también cuando estamos con buenos momentos, debemos dar gloria a Dios. Porque estamos buscando trabajo y damos gloria a Dios y ayudemos, pero conseguimos el trabajo, listo. No, seguir dando gloria a Dios, que fue el que tendió la mano. Pero se nos olvida muchas veces. Y él me oyó, esto es muy lindo, hermanos. Él me oyó, ¿qué quiere decir? Desde donde sea, ¿desde dónde está orando Jonás? ¿Y qué hizo Dios? Ahí está, hermanos. Él está ahí escuchando. Jonás está en pecado, pero está entrando en arrepentimiento y el Señor está listo a escucharlo y a darle la respuesta. Cuando dice desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, ¿qué quiere decir ese Seol? Lugar de muertos o sepulcro o tumba. Es decir, el hombre ya tiene la lápida ahí al lado. No ven nada más. Desde el sepulcro clamé y mi voz oíste. O sea, lo que podemos llamar nosotros, hermanos, estando muertos en delitos y pecados, Él escucha. Él escucha en la condición que nosotros estemos. Él va a escuchar el arrepentimiento. Y miren esto, hermano, que es clave. No tenía ninguna opción. Y muchos creemos que no tenemos opción. Y en el mundo hay muchas personas que creen que todo se les derrumbó, que todo se les acabó, que no hay opción. No es cierto. Mientras haya Dios, hay esperanza. Y Dios siempre va a haber. Y mientras tengamos vida, hay un Dios que nos va a escuchar independientemente del problema que tengamos. Lo que pasa es que muchos de nosotros vemos más grande el problema que a Dios. Minimizamos a Dios, vemos a Chuchito, a mi Diosito, al parcerito. No, Él es el Dios grande, creador del universo, hermano. Temible, hermanos. Omnipotente, hermanos. Que mirando la Biblia, comience usted a ver a Dios. El poder de Dios, la magnitud de Dios, la ira de Dios.
pero también el amor de Dios. Aquí hay algo que quiero dejar bien en claro. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué quiere decir me echaste a lo profundo? Les voy a decir una cosa, hermanos. Este es de una connotación, este párrafo. No lo echaron los marineros. ¿Quién lo echó? Dios, hermanos. Siempre estamos buscando culpables, hermanos. Siempre fue por usted, fue que usted no dijo, fue que usted no habló, fue que usted no pagó, fue que usted, fui yo. Y aquí lo está viendo a Satanás. Porque cuando no vemos a Dios, vemos a Satanás o buscamos culpables. Él está viendo al Dios del cielo, al creador de lo que fuiste tú el que me echaste. Mire que recordando aquí a Job, ¿quién metió a Job en problemas? ¿No? ¿Satanás? El capítulo 1 habla de Satanás. Fue y negoció allá y le dijo, déjemelo tocar y verá. Suéltemelo tantico y verá. Y el Señor dijo, se lo suelto. Fue Satanás. Capítulo 1 y capítulo 2. En el resto de los 42 capítulos, Job no nombra a Satanás. No buscó culpables. Fuiste tú el que lo hiciste, dice Job. ¿Por qué? Porque el Señor es el que todo lo permite y Él es el hacedor de todas las cosas. Entonces no tenemos por qué buscar siempre culpables, fue que usted no, fue que el otro, fui yo. Y por mi culpa sucedió todo lo del barco, está diciendo él, por mi culpa. Entonces me echaste a lo profundo tú. ¿Sabe una cosa? ¿Quién llevó a Jesucristo a la cruz? Dios, su propio Padre, lo molió por culpa nuestra. Pero como la paga del pecado es muerte, alguien tiene que pagar. Y como ustedes no van a pagar, mi hijo paga pues toda mi ira sobre mi hijo. Y él fue el que pagó. El justo por nosotros los injustos. Y el Señor en la cruz del Calvario, yo no sé, pero en la Biblia que yo he leído, yo creo que la ustedes también, ay Señor, aquí estoy por culpa de Pilato. Aquí estoy por Anás y Caifás que me juzgaron mal. No. Y por culpa de todos estos bandidos, no. ¿Qué está diciendo él? Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque me abandonaron Jonás, Caifás, Anás, Pilato. No. Es hablar con el Padre porque Él sabe y nosotros aprendemos que todo depende de Dios. Que use al enemigo muchas veces, Él lo usa. Que use nuestros caprichos, obsesiones y lo que yo quiera hacer, que Él lo usa. Y que yo me meto en problemas y pleitos y los compro, lo usa para mejorarme, para cada día hacerme mejor. Mientras Satanás quiere sacar lo peor de nosotros, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y eso es a punta de pruebas. Una y otra. ¿Hay alguno que se esté preparando para pruebas? Busque sabiduría, porque tarde o temprano las pruebas van a llegar. Aquí Jonás no está diciendo, sáquenme de aquí. No está diciendo, él sabe dónde está. Él acepta y reconoce su condición, hermano. No se le van a acabar los problemas. Jonás no oró para que se acabaran los monstruos marinos y los peces grandes. Nunca oró por eso. Él aceptó su condición. Hasta ahora la está reconociendo. Y está orando. Dice él. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Yo, el Señor ya me desahució. Mas aún veré tu santo templo. Aquí se puede interpretar de dos maneras. El templo que veremos en la Nueva Jerusalén o el templo que él conocía. Porque Jonás conocía de Biblia, conocía de salmos. Entre otras cosas, hermanos, esto que estamos leyendo son salmos. Él sacó salmos de acá. Por lo menos de 15 salmos sacó esta oración. O sea que Jonás conocía la Biblia. Y eso es una gran enseñanza que vamos a ver al final. Él conocía la palabra de Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma. Entonces más aún veré tu santo templo. Él aspiraba de pronto a reencontrarse otra vez en el templo de Jerusalén, en el templo que hizo Salomón. Pero también, si él moría, se encontraría con el Señor en
en la Nueva Jerusalén donde vamos a estar todos. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Hay varias formas, ¿no? Pudo haber caído tan lejos, pero también estos peces abren la boca y entra todo tipo de algas y todo tipo de alimento, hermanos. Y los tenía por todas partes. De todas maneras, su condición no era la mejor. Descendía, aquí está. Descendía a los cimientos de los montes. ¿Quién? Él. Desde que comenzó la desobediencia, hasta que él dijo, descendí. O sea que fue una decadencia espiritual tremenda. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, se sintió encerrado en el sepulcro. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. O sea, uno puede orar de aquí, Señor, yo sé que estaba en problemas, yo sé que me he vinculado en cosas que no debo hacerlo, pero cuento contigo, Padre Santo, a pesar de que me sienta ya en la última, tú vives, Señor, y tú me sacarás de esta. Tómelo como oración, hermanos. Las partes que quiera. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Dios mío quiere decir que el Señor cuida a sus hijos. Y él se siente hijo del Señor, a pesar de la desobediencia, se siente hijo del Señor, hermanos. Él no echa en saco roto, que es hijo de Dios. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura donde estaba ya como muerto. Cuando mi alma desfallecía en mí, o sea que iba a entrar como en inconsciencia ya. Imagínense en esa situación. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, la hijo de tanta sinceridad, con un corazón tan arrepentido, hermanos, que la oración subió de una, hermanos, a la presencia del Señor. Tú sacaste mi vida, me acordé del Señor. Ahora, como les he dicho, no tenemos por qué acordarnos del Señor solamente cuando estemos en problemas, ¿no? Siempre, hermanos. Si en la casa hay pollito, dele gracias a Dios. Si hay faisán, también, ¿qué es eso? Pero suena bonito. Si hay faisán, dele gracias a Dios. Pero si hay hueso de agujas, dele gracias a Dios. O como dijo alguien, ¿no? Hoy mataron menudencias. Dele gracias a Dios. No solamente cuando estemos acá o cuando estemos acá, siempre equilibrémonos. Siempre demos gracias al Señor. Pablo dijo, tenga poco o tenga mucho, tenga abundancia o tenga pobreza, sé vivir y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él estaba hablando de tener o no tener. Y vamos, porque el calor nos duerme. Estamos como Jonás en medio de... Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí Jonás está como tratando de mirar, hablando de los marineros, porque ellos tenían varios dioses. Y aquí está hablando de idolatría. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Claro, cuando uno se desvía por cosas diferentes, por banalidades, por cosas huecas y vacías, se está abandonando de la misericordia de Dios, hermano. Está como despreciando la misericordia del Señor porque yo mismo quiero buscar ese alejamiento, hermanos. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Aquí ya está diciendo, voy a cumplir la misión que tú me mandaste. Aquí la está reconociendo para dónde iba. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Quién salva? Ahora, aquí estamos hablando de que salvación, o sea que Jonás era inconverso. Porque cuando se habla de salvaciones del Señor, el Señor le está salvando de la situación en que se encontraba, lo salvó de la muerte, no de ir al infierno, porque es hijo de Dios. Ningún hijo de Dios va al infierno. ¿Qué pasa cuando los hijos de Dios no van al infierno pero pecan? Mírela, la disciplina. Ahí las está pagando, la desobediencia. Pero Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, hermanos, nunca. O sea, nosotros perderíamos la salvación, nunca. La salvación no la perdemos. El asunto es que si pecamos, nos disciplina. Mas yo con voz de alabanza, gratitud, amor hacia Dios, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometiste, lo que prometí, la salvación es tuya, oh Señor. Él es el que lo saca a uno
de las situaciones más adversas es el Señor. Aquí no está hablando de otra persona. No tiene ningún ídolo, Jonás. Que es rebelde es otra cosa, pero él igual a David. David pecó, pero nunca tuvo ídolos. Siempre se mantuvo fiel al Señor. Ahora, aquí está el final del primer verso o del último verso del capítulo 1, ¿cierto? Y fue echado al mar, y un pez lo cogió, y aquí está la conclusión, gracias a Dios. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. O sea que Jonás está vivo, gracias a Dios. No murió mientras 8 días. Ahora, ¿que dónde lo vomitó? Hay quienes dicen que fue a 800 kilómetros de Nínive. O sea que de ahí le tocó recuperarse. Él no lo dejó en la puerta de Nínive. Mire, Jonás, lo vomito y ahí está Nínive. En medio de toda esa condición, de esos ácidos, de donde salió, y al puro rayo del sol, imagínense a la orilla del mar, y camine a cumplir la misión que yo le mandé. Sorprende ver que este no es el mismo. Hay algo interesante, hermanos. Sorprende ver que este no es el mismo Jonás del capítulo 1. ¿Cuál era el Jonás del capítulo 1? Terco, desobediente, haciendo las cosas a su manera. Pero aquí vemos a un Jonás lindo, precioso, a un Jonás hermosísimo, alabando a Dios, glorificando a Dios, porque está reconociendo sus pecados, está arrepentido. Este es el Jonás que quisiéramos ver siempre. Por ahora, este es Jonás. Quién sabe qué pasará en el otro capítulo y en el otro. Sorprende ver que este no es el mismo Jonás del capítulo 1. Desde el vientre del pez clama con todas sus fuerzas al Creador del universo y él escucha. Ahora, aquí no dice que estaba gritando con todas sus fuerzas. ¿Qué quiere decir? ¿Quién iba a escuchar los gritos de Jonás? Bueno, Dios. Jonás se disgustó, Felipe. No, Felipe sí. Está igual a la... Si no está el pez, Dios mío. Entonces, él dice que clama con todas sus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es orar con todas sus fuerzas? ¿Hacer escándalo? ¿Qué es con todas sus fuerzas? Como con toda el alma, que le salga a uno del corazón casi que con lágrimas, hermano. Cuando hay que dejarlas brotar. Con toda la fuerza, hermano, estaba. Y el Señor, esa fuerza es como fe. Y el Señor está atento a todos los pasos de fe. No importa lo que sea. No se preocupe si no tiene una fe grande, hermano. No le crea eso de que este tiene la fe más grande que la de aquel y la mía es una fe así. No, hermano. Fe es fe. Lo importante es saber en quién está puesta la fe. Es en Dios. Puede ser la cabeza de un alfiler, una piedrita de mostaza, una semilla. Es pequeñita, la más pequeña de todas. No importa. Si esa es la fe, esa puesta en Dios vale muchísimo más. Sorprende ver que este no es el mismo Jonás. Entonces, desde el vientre del pez clama con todas sus fuerzas al Creador del universo, y Dios siempre está para escuchar. Acordémonos de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Fue y le tocó, y él inmediatamente paró. Un acto de fe. Todo acto de fe, el Señor lo tiene en cuenta, hermano. Lo que pasa es que muchas veces hacemos las cosas sin fe, folclóricos. Ore por mí, hágalo usted por mí, vaya usted por mí, lea usted por mí, medite usted por mí. No, eso es personal. Y la fe mía no es la suya, ni la suya la mía. La fe cada uno la tiene y la fortalece en la medida que mira estos temas. Porque uno leyendo la Biblia va aprendiendo lo que es la fe. Y este hombre en medio de esas circunstancias donde está, tiene fe. Y la pone en acción. ¿Cómo? Hablando con Dios. Orando a Dios, alabando a Dios, hermanos. Recordamos al hijo pródigo, ¿no, hermanos? Que en la peor situación, en medio de los cerdos y comiendo algarrobas, decide ir en busca de su padre y éste lo recibió. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Igual a Jonás. Jonás está lejos de Dios, por terco, por caprichoso. El hijo pródigo se fue lejos de su papá
hacer su vida. Y cuando cayó en la peor condición, dijo, me levantaré e iré. Y lo hizo. Y su padre lo recibió. Jonás, oraré a Dios. Y lo hizo. Y Dios escuchó la oración, hermanos. Son dos episodios que nos muestran que el Señor escucha a todo el que se acerque a Él, pero que lo haga con decisión, con fe. Esta es una muestra de la gracia soberana de Dios que sin importar el sitio o condición en la que se encuentre, tiempo, modo y lugar, está presto a escuchar y atender su sincero clamor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas oraciones no son sinceras. Se vuelven repetitivas. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, religiosos. Las oraciones son bellísimas cuando tienen dinamismo. Yo de aquí cojo una oración que no me acuerdo de lo que pedí ayer. Y cuando yo leo la Biblia y hago de ahí una oración, no me acuerdo de lo que pedí antier. Pues estoy cada día renovándome con mi fortalecimiento espiritual. Tengo buen surtido espiritual. Cuando uno no lee la Biblia y medita, dele, 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 pero Dios da los cielos santificados sea tu nombre, Dios te salve María, y dele, 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 dele. Pero cuando ya encuentra en la Biblia cómo manejar los temas, y es tan sencillo, solamente leyéndolo con la ayuda del Espíritu Santo, y se pone a pensar y se pone a meditar. Mas yo en alabanza termina diciendo, te ofreceré sacrificios. Y dice acá, esta es una muestra de la gracia soberana de Dios que sin importar el sitio o condición en la que se encuentre el pecador, está presto a escuchar y atender su sincero clamor. Hay personas sufriendo a esta hora, en muchas partes. Dios quiere que sinceramente le diga cuál es su condición. Venga, hablemos. Dice Isaías 1:18, ven, pongámonos a cuenta. Y por negro que sea su pecado, todo quedará como blanca lana. Pero ven, pongámonos a cuenta. Y ese ha sido el problema. No ponernos a cuenta, sino que otros lo hagan por nosotros. Jonás reflexionará en la palabra de Dios y la misericordia que ha venido sobre él deberá mostrarle a los ninivitas. Aquí Jonás empieza a reflexionar. ¿Cómo ha tenido misericordia el Señor de él? ¿Qué le está diciendo? Mira, Jonás, esa misericordia que estoy teniendo contigo, tú la vas a tener con los de Nínive, porque hasta ahora no la has mostrado. Yo tengo misericordia contigo. De ahí sale el renovado, hermanos. Él sale del pez con otra mente ya, porque vio la gracia y la misericordia de él. Entonces yo voy a llevarla a aquellos que la necesitan. Y hoy, hermanos, como ha tenido el Señor misericordia de los que estamos aquí. Y estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Y los que están al otro lado mirando también. ¿A quién le estamos llevando esa misericordia? Cuando le estamos cerrando las puertas a los demás, aún a nuestra propia familia le cerramos la puerta para que ellos no vayan a entrar al cielo, hermanos. A los vecinos, a los amigos. Toda la gracia de Dios mostrada en la cruz para nosotros, ¿cómo la estamos llevando a otros? Cerrados ahí como Jonás. Como que los demás no tienen por qué salvarse. Yo ya me salvé, por ahí no es. La gracia que él mostró con Jonás, él la va a llevar a Nínive. Y esa es la enseñanza. Él lo trabajó, lo procesó durante 3 días para mostrarle quién es el amo y Señor y que el llamado es irreversible. Vas y predicas. Que no vas. Cueste lo que cueste, pero vas, Jonás. Y lo pulió. Y muchas veces nosotros también terqueamos con Dios. No, y no, y no, sí es por acá. Que no, y no, que sí es por acá. Hasta que el Señor toma decisiones. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás está como tratando de juzgar también la condición de otros, pero también él estaba juzgándose a sí mismo. Y vamos a ver esto. Vea, hermanos, tan pronto como Jonás oró y reconoció que la salvación es de Jehová, el pez vomitó a Jonás en tierra. ¿Hasta cuándo? Amén. Hasta que él reconoció. ¿Por qué muchas veces estamos estancados? Porque no reconocemos nuestro pecado, nuestro error, nuestras fallas. Y cuando reconocemos, tome, ahí estoy yo con la bendición. Y el pez le obedeció al Señor. Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas maneras, ¿sí o no? Él hubiera podido tener ahí 2 ángeles para que los recibieran y no se golpeara.
pero escogió esta debido al afecto que tendría en su corazón. Allá la iba a pagar y allá se iba a demorar un tiempito. Esta liberación puede ser considerada como muestra del poder de Dios sobre todas las criaturas. Claro, cuando uno ve esto, ve el poder de Dios sobre un pez, hermanos. O sea que Dios tiene sobre todo de su misericordia para un pobre pecador que en angustia ora a él como tipo y figura de la resurrección de Cristo. Esto nos muestra que un día también Cristo iba a salir del fondo, hermano, resucitado después de su muerte, hermano, de su sepultura. ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? Se somete a él. Se somete a la disciplina de él. Se somete al trato. ¿No le ha pasado, hermanitos, que a veces le llegan tormenticas, verdad? Tome. Y hay algunos que tienen tornado propio, dijo un hermano un día. Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros seremos lo que Él quiere. Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros seremos lo que Él quiere. O lo hace o lo traigo, o lo llevo, como quiere. Uy, con Dios es tremendo, hermanos. ¿No quiere? Entonces yo lo llevo. No, Señor, yo quiero ir caminando. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien. Y hay cosas que el Señor nos permite atravesar por valles de tristeza, de llanto, hasta de muerte, porque yo estoy trabajando en tu vida. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Olvidémonos que el Señor coge a los que están en obediencia. Él lanza pruebas para todos, pero la disciplina es para los hijos. ¿Cuál es el padre que va a castigar al hijo porque se está portando divinamente? Porque es juicioso, hacendoso, porque hace caso, porque hace oficio, porque ama a sus padres. ¿Cuál le va a pegar? Nunca, hermanos. Dios disciplina a sus hijos desobedientes. Eso no quiere decir que no haya pruebas a pesar de la obediencia, como en el caso de Job. Pero fue un caso muy especial, hermanos. Job no estaba en desobediencia. Ya estoy casi finalizando. La sincera oración que Jonás elevó a Dios desde el vientre del pez no es para ser librado de estar allí. Celebra el haber sido librado de ahogarse. O sea que la oración, ay Señor, gracias que tú me vas a sacar de acá. Él no estaba pidiendo eso. Él estaba orando, gracias porque no me dejaste morir. Estuve en el mismo sepulcro y no me dejaste morir. Qué belleza, hermanos. Podemos llegar hasta la puerta. Yo me acuerdo que una vez llamaron a la casa a Carmenza y a la familia para que llevaran el cajón para mi situación que estaba viviendo en el hospital. Una crisis ya muy terrible. Ya cuando dicen, dígale a la familia que traigan el cajón, ya la cosa está seria. Y vea, Dios estaba trabajando. Entonces allá estaba mirando ya la lápida. Pero Dios estaba trabajando y Él trabaja así, con los que Él o se amolda o lo amoldo. Es muy duro, yo lo ablando, y si hay que dejarlo en agua unos días, lo dejamos en agüita. O en las pres, como llamamos nosotros en Colombia, en la pitadora. Lo tengo ahí para que ablande un tiempito, como quieras. Es decir, el Señor no. Yo no quiero pelear contigo, pero la salida del vientre del pez vino después de su oración. ¿Cómo nos ayuda la oración? ¿Cómo nos ayuda la oración, hermanos? Esta plegaria se conoce como el Salmo de Jonás porque contiene varias porciones del libro de los Salmos, al menos 15. Esto es muy importante por lo que les quiero compartir esta mañana, hermanos. Jonás nos deja una gran enseñanza, que entre más duras sean las consecuencias por causa de nuestro pecado, buscaremos más del Señor y seremos lo que Él anhela de nosotros. Entre más dura es la consecuencia del pecado, más nos pule, hermanos, más nos mejora para lo que Él anhela de nosotros. Él nos ama tanto, hermano.
Los problemas y las pruebas no son porque Él nos odia, es porque nos quiere. Hermanos, todo padre que ama a su hijo lo reprende, lo disciplina, porque lo ama. Cuando no lo ama, lo suelta al garete. Vaya que el mundo haga con usted lo que sea. Una vez estábamos en una parte a la 1 o 2 de la mañana, por allá en el centro, en el lugar equivocado y a la hora equivocada, y estábamos en una esquina y estaba lloviendo acá en el centro de Fusa, y ahí se formó una pelea y salió un muchacho dándole a otro y le dio puntapiés y puño hasta que lo dejó tendido en el piso. Y había un señor conmigo que lo conocía. Digo, es que Chino se la merece. Y me dice, lo que no hacen sus padres, la calle lo hace. Lo que no se hace en casa, el mundo sí lo hace, hermanos. Y le dieron hasta que lo dejaron casi muerto, porque no tuvo reprensión en su casa, por vulgar, por grosero. Quiera Dios que su palabra abunde en nuestros corazones para no tener que llegar tan abajo. Es que llegó muy abajo por terco. Y entonces, quiera Dios que la palabra de Dios abunde acá, hermanos, para que no tengamos que llegar. Que la Escritura llegue a nuestra mente y boca como testimonio y ayuda para otros. En este capítulo donde vemos a un Jonás completamente distinto a los otros capítulos, nos deja ver que conocía de la palabra de Dios y la llevaba en su corazón. Esa oración de Jonás era de un hombre que conocía de la palabra de Dios, que conocía de Dios, pero que estaba en rebeldía. Y con todo eso, el Señor le escuchó. Ahora miremos esto, hermanos, que yo sé que será de gran ayuda para todos. Jonás no llevaba una Biblia dentro del pez. Esto sí quiero que se lo aprendan, hermanos, y si quieren llevárselo en su celular, lo que vamos a mostrar ahorita. Jonás no llevaba una Biblia dentro del pez, y además si lo hubiera llevado, no tenía energía, no tenía celular. Yo no sé a cuántos de ustedes yo no sé, hermanos, a cuántos de ustedes los han colocado en la cabina esa para la resonancia magnética nuclear, que lo echan a uno allá y uno se siente. La primera vez yo creí que estaba entre el cajón, hermano. La primera vez, pero me han hecho varias, hartas me han hecho horrible, hermanos, por la enfermedad. Pero uno cuando lo meten allá, uno como que se le acabó todo, hermanos. Ni se puede mover de las manos ni nada. Y si le da tos, muérase ahí porque el golpe que se va a dar en la cabeza es tremendo, hermanos. Ahí se imagina Jonás metido entre la cámara esa. Entonces él no llevaba una Biblia. Pobre Jonás está ya metido. Jonás tenía la Biblia aquí. No tenía una Biblia literal porque se hubiera humedecido y se hubiera dañado. Y además no podía. Él tenía la Biblia en el corazón, hermanos. Y miren esto. ¿Cómo mantenernos en contacto con la Biblia? Nos damos cuenta, Jonás tenía Biblia acá. Oró con la Biblia. Y nosotros cuando oramos, ¿cómo lo hacemos? ¿Con la lista del mercado? ¿Con mis obsesiones? ¿Pidiendo por mis caprichos? ¿Que si no lo consigo me muero? ¿O cómo oramos nosotros? ¿Con palabra? ¿Con Biblia? Por eso los viernes hablamos oración bíblica, para que aprendamos a orar con la palabra del Señor, no con mis caprichos, mis obsesiones o mis deseos o mis deleites, sino que yo aprenda a orar. Y esta mañana aquí está, hermanos, para que se aprenda los 5 deditos de su mano. Cómo aprender a manejar la palabra del Señor, y ojalá pueda colocarle a cada dedo la letra todos los días para que se acuerde. Primero, ¿qué debemos hacer? Leerla. Porque si no la leo, ¿de dónde voy a sacar? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:3? Bienaventurados, ¿qué? Los que leen y guardan la palabra del Señor. Segundo, estudiarla. O sea, averiguar cositas, ¿no? Por ejemplo, era bueno saber de dónde era Jonás, dónde estaba ubicado, qué es Ninivitas. Hay cosas que trae la Biblia. Hay algunas Biblias que ya traen comentarios, hermanos. Y se aprende, por si sale alguna pregunta. Tercero, Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
¿Qué hacían los de Tesalónica, estos que estaban allí en Berea? Tan pronto les predicaba Pablo, ellos iban a averiguar si era cierto. Y estudiaban y averiguaban para ver si estas cosas eran verdad. Oiga, y dudaban de Pablo, hay que dudar de todos, hermano. Así yo esté compartiendo un tema, vayan a la Biblia, si fue cierto lo que habló este hombre de Jonás o no. Eso es muy bueno, hermanos, que cuando uno escuche la Biblia, averigüe a ver si es cierto. No haga sino comer y comer, no. Averigüe a ver si es cierto. Eso hacían, la estudiaban de esa manera. Tercero, meditarla. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurados los que no estuvieron en consejo de malos ni silla de escarnecedores se sentaron, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, meditan. Ah, eso es una bendición poder meditar, así sea un verso, hermanos. Un versito hasta que usted lo entienda. Dígale, Señor, ayúdame a aclarar este verso. No solamente repetir como muletillas y repetir, no, hermano. Es bueno entender. Cuarto, memorizarla. Es bueno tener acá. Ahora, no es tanta cosa, ¿no? Pero por lo menos. A mí me encanta uno que dice, en mi corazón, ¿qué? ¿Para qué? En mi corazón he guardado tus dichos. O sea, palabra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que entre más palabras se guarde, menos opción de pecar. No que no pequemos. Lo que pasa es que uno mientras tenga la mente ocupada con buena palabra del Señor, reflexiona, medita, se acuerda de versos, lo repite. A mí me encanta tener siempre el Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo. Y le recomiendo, apréndaselo de memoria todos los días, dele y dele hasta que lo tenga acá. Bienaventurado el que no anduvo en chisme ni en consejos de malos, y que no cogió para allá para donde estaba el pecado, ni que se sentó allí, sino que en la ley de Jehová, y ahí va aprendiendo, hermanos. Quinto, aplíquela porque da lo mismo. Lea y lea, medite, estudia y aprenda y no la vive. Donde dice aplíquela, Santiago 1:22, sed hacedores, no solamente oidores de la palabra del Señor. Y en la medida que uno mantenga este contacto con la Biblia, y el último verso dice, Colosenses 3:16 que vimos el miércoles, ¿se acuerdan? More la palabra del Señor abundantemente en el corazón. Entonces, si su merced se aprende esto, sus mercedes, los que están al otro lado, en algunas partes en otros países no saben qué quiere decir su merced, yo tampoco. Pero uno dice su merced, buenos días, ¿quién sabe qué será, no? Su merced, señora, persona. Entonces, mire, si nosotros aplicamos esto, hermanos, entonces yo sé que tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que meditarla, tengo que memorizarla y tengo que aplicarla y que la palabra del Señor abunde grandemente en mi corazón. Entonces, uno coge si quiere aprender salmos, si quiere aprender pasajes, que se le vuelvan una parte de su vida, hermano. Entonces está haciendo como los roedores, ¿no? ¿Sabe lo que hacen las vacas? Y nos comparan a nosotros. Ellos cogen el pasto y se ponen a comer, y engulla. Y después se echan y empiezan a rumiar de lado a lado. Tienen 4 estómagos, hasta que lo último queda la esencia y el resto lo botan en la muñeca. Nosotros aprendemos y leemos para ir aquí procesándola. Pero no es tanto, no se ponga a leer mucho porque no memoriza nada. Lo que uno quiere memorizarse. Y si uno quiere va a aprender, hermanos. Ya estamos terminando entonces. Siempre debemos llevar la palabra de Dios en el corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos. Siempre llevemos la palabra de Dios. Porque hay veces llevamos lo que no debemos llevar en el corazón, hermanos. Hay veces cargados de problemas, cargados de envidia, de enojo, de resentimiento, de orgullo, de falta de perdón, de falta de humildad. Cargamos y cargamos y cargamos con problemas ajenos. Nos metemos donde no nos llamaron y dele, pero nada de palabra. Y cuando se nos surge algún problema, alguna discusión, adivine con la palabra que salimos. Adivinen lo que contestamos, porque no hay palabra en el corazón. No somos super santos. Nos caemos, hermanos, pero el Señor nos da la mano y nos levanta. Amén. Vamos a orar. Demos gracias al Señor y ojalá que esto nos ayude. No me imaginaba yo que con Jonás íbamos a traer este tema, pero es que Jonás
dio la idea de que él tenía Biblia en su corazón. Entonces aprovechamos la oportunidad para mezclar este tema con nosotros. Padre, te damos muchas gracias por este precioso momento. Gracias por el libro de Jonás. Y nos falta la otra parte. ¿Cómo fue a evangelizar Jonás, Señor? Ayúdanos. ¿Cómo respondió Nínive? Ayúdanos con todo esto, Padre, que sea de gran enseñanza para nuestras vidas. Ayúdanos a no ser rebeldes. Ayúdanos a ser humildes y a hacer oraciones sinceras, Padre Santo, como esta del Salmo de Jonás, con el capítulo 2, donde vemos la reverencia, el respeto, la fe y el reconocimiento al pecado y la promesa que hizo él de cumplir lo que tú mandaste. Ayúdanos, Señor, a ser cumplidores de tu palabra, a ser hacedores de ella, no solamente oidores. Ayúdanos, Dios del cielo, a leerla, a estudiarla, a meditarla, a memorizarla, a aplicarla, que tu palabra abunde en nuestros corazones, Señor, como dice Colosenses. Y entonces vamos a tener un buen inventario espiritual, porque necesitamos cada día fortalecernos, fortalecer a otros, aconsejar, tomar decisiones, y muchas veces las tomamos en la carne, porque no contamos contigo, ni con tu palabra, ni con la orientación del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ti. Gracias por el libro de Jonás, Padre Santo. Gracias por ese pez salvador para poder escuchar esta historia, Dios del cielo. Padre, gracias por salvar nuestras familias donde quiera que estén. Ayúdanos a predicarles el Evangelio. Gracias por el sustento diario, Padre. Ayúdanos con la parte laboral, económica, para poder encontrar trabajo, para poder entregar al servicio nuestras capacidades en alguna empresa, o así sea en la parte informal, Señor, pero gracias por tendernos la mano, Dios del cielo. También por hacerse cargo de todos esos tratamientos que se están haciendo, de esos postoperatorios, de esas cirugías pendientes. Gracias, Señor, por hacerte cargo de la parte física nuestra, pero también de la parte emocional, mental, sentimental. Ayúdanos, Señor, te lo agradecemos. Oramos por nuestros gobernantes, nuestras autoridades, que conozcan el Evangelio para que se salven también. Ayúdanos a predicarles. Gracias por guardarnos del maligno, Señor, y entregamos el resto de tarde y de semana en tu protección, en tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.